Es un gran honor, un gusto darles la bienvenida. Mi nombre es Nicolás Foy, en nombre de la Fundación para la Historia de España, a este ciclo abierto de arte. Enrique Larreta y Joaquín Sorolla y Bastida, crear y coleccionar a ambos lados del Atlántico. Este ciclo es una de las primeras actividades de la Fundación esencialmente vinculadas a la historia del arte y es parte de una intención, de una búsqueda de la Fundación admirable, yo creo, de ampliar sus horizontes y su campo de acción, sin perder de vista, por supuesto, sus objetivos y su misión. De este modo, gracias y en base a una propuesta que recibimos del licenciado Jorge Rigueiro García, miembro de la Fundación y que estará a cargo de la tercera presentación de este ciclo, decidimos crear, configurar una actividad que no solo pusiera en diálogo y presentara bajo un mismo foco a estos dos personajes extraordinarios, sobre los que aún hay mucho que investigar y lazos que explorar, sino que también funcionara como un punto de partida para un diálogo internacional e interinstitucional y que aportara también a un valor que la Fundación tiene muy presente, que es el estudio o el abordaje interdisciplinar tanto de la historia como de nuestro patrimonio. Me gustaría agradecer en primer lugar a todo el equipo de la Fundación que colaboraron para que esto fuera posible, a la doctora Mariana Zapatero, presidente de la Fundación, que apuesta por estas iniciativas, las incentiva, a la doctora Gisela Coronado, a la licenciada Martina Díaz Amaroni, que han estado al pie del cañón, siempre dispuestas a ayudar a colaborar, a los 4 expositores de este ciclo. Sin su amabilidad y todo su trabajo esto no sería posible, a la doctora Patricia Nobilia, a la licenciada Elena Ferronato, que hoy nos acompaña también, y al licenciado Marcelo Ayuso, que lamentablemente no podrá estar con nosotros, al licenciado Jorge Rigueiro García y a la licenciada Sonia Martínez Requena del Museo Sorolla de Madrid. También agradecer por su enorme generosidad a las 2 instituciones que nos han apoyado y han colaborado muy amablemente, al Museo Larreta de Buenos Aires y, Delfina Helguera, la directora, está hoy con nosotros, muchísimas gracias, Delfina, y al Museo Sorolla de Madrid. Sin más que comentar, para no quitarle tiempo a Patricia, cedo la palabra a Mariana Zapatero, presidente de la Fundación. Buenas tardes, es una alegría recibirlos en este espacio de encuentro y además justamente en el Día Internacional de los Museos, así que me parece un día muy propicio para esta actividad que habla de lo bien que está plantada y valorar y agradecer, simplemente valorar lo que fue el desafío para la Fundación, pues nos animamos a una actividad que, como destacó Nicho, es con una perspectiva de estudio fundamental, pero que no es propia, y esto ha sido posible gracias a la sinergia de las instituciones que nos acompañaron en este desafío, el Museo Larreta y el Museo Sorolla, y por supuesto, en particular, a los especialistas que han conformado este programa y que Nicho hacía mención de ellos. Por lo cual, lo único que me queda es agradecerles y también, por supuesto, a todos aquellos que hoy se nos han sumado como asistentes para hacer posible y difundir esta actividad. Así que esperemos que sea el principio de una actividad que se consolide dentro de la Fundación. Están, por supuesto, todos invitados a que la continuemos. Muchas gracias. Como mencionaba Mariana, un agradecimiento enorme a todos aquellos que nos prestan sus retinas saturadas de pantallas para estar hoy un día de semana a las 2 de la tarde conectados. Bueno, les presento a la doctora Patricia Nobilia, que estará a cargo de la presentación del día de hoy, titulada Enrique Larreta, vida y obra de un coleccionista ilustrado. La doctora Patricia Nobilia es doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Su tesis, titulada Enrique Larreta y el arte español, gusto y distinción de un coleccionista ilustrado, fue aprobada con sobresaliente y con una recomendación de publicación. Es licenciada en Artes y profesora de enseñanza media y superior en Artes por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Realizó el posgrado internacional en Gestión y Política en Cultura y Comunicación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es curadora y responsable del área de investigación y exposiciones del Registro Único de Bienes Culturales del Museo de Arte Español Enrique Larreta desde el 2004. Integra el equipo de investigación del Instituto de Teoría e Historia del Arte Julio E. Pairó de la Universidad de Buenos Aires. Fue coordinadora de la carrera de Gestión e Historia de las Artes de la Universidad de El Salvador y actualmente es coordinadora y profesora del posgrado en Curaduría de Arte Contemporáneo de la misma universidad. Es profesora adjunta de la Facultad de Artes de la Universidad del Museo Social Argentino, seleccionada en 2014 para participar del Laboratorio Teoría y Práctica de las Artes de Gestión en Museos, programa intensivo de formación para nuevos líderes en el campo de los museos y espacios culturales de América Latina, organizado por la Fundación Teoría y Práctica de las Artes. Ha recibido becas de formación otorgadas por el Ministerio de Cultura de España, ha participado en congresos, jornadas, seminarios vinculados al campo de las artes y los museos, ha publicado artículos en diversos catálogos y medios académicos del país y ha sido curadora de numerosas exposiciones en el espacio del Museo Larreta y en museos del interior del país. Muchísimas gracias, Patricia, es un honor tenerte con nosotros y ya te cedo la palabra para comenzar con tu presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por la presentación y sobre todo agradecer a la Fundación para la Historia de España, a vos, Nicolás, y a Mariana por la asistencia de todos estos días, y también a las autoridades y trabajadores y trabajadoras del Museo Sorolla de Madrid, y por supuesto a las autoridades del Museo Larreta, incluso a quienes nos han precedido, que veo que están presentes, la exdirectora Mercedes Picot y María Teresa Dondo, y también un agradecimiento especial a todos mis compañeros del Museo Larreta y felicidades para todos los trabajadores del museo, que veo que hay muchos conectados. Bueno, sin más, entonces vamos a comenzar primero presentando o compartiendo pantalla. Acá la tenemos. Vos me dirás cómo se ve, Nicolás. Ahí se está comenzando a compartir. A ver, un segundo. Perfecto, Patricia, se ve perfecto. Bueno, comenzamos entonces con esta presentación titulada Enrique Larreta, vida y obra de un coleccionista ilustrado, porque, bueno, sabemos que entre las actividades desarrolladas por Larreta a lo largo de su vida, la literaria fue sin duda la de mayor preeminencia, pero una faceta poco conocida ha sido la del coleccionismo artístico. Precisamente es esa la que nos vamos a dedicar a lo largo de esta presentación. Enrique Larreta fue escritor, diplomático y coleccionista de arte. Nació en Buenos Aires el 4 de marzo de 1873 y falleció en la misma ciudad el 6 de julio de 1961. Sus padres, Carlos Rodríguez Larreta y Agustina Massa y Oribe, pertenecían a tradicionales familias uruguayas de ascendencia vasca. Los antepasados de Larreta eran originarios de Soravilla, un pueblo cercano a San Sebastián en la provincia vasca de Guipúzcoa. Los estudios primarios Enrique los cursó en una institución bilingüe y los secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires, enseñanza que luego va a influir en su cultura humanista. En cuanto a la formación universitaria, fue en la Facultad de Derecho, donde obtuvo el doble título de doctor en Derecho y de licenciado en Ciencias Sociales, credenciales que más tarde le van a abrir la puerta para su carrera diplomática. Desde muy joven, Larreta formó parte del círculo más sofisticado de los intelectuales porteños, ¿no? En 1892, con solo 19 años, participó de la primera reunión en la cual quedó resuelta la creación del Ateneo, ¿no? Una institución y ámbito de debate de ideas artísticas, literarias y científicas, que organizó, además de conferencias y conciertos, las primeras exposiciones colectivas de pintores y escultores argentinos. Por sus salones desfilaron personalidades de la cultura como Rubén Darío o Leopoldo Lugones, entre muchos otros, ¿no?
También fue uno de los colaboradores de La Biblioteca, ¿sí? Una prestigiosa publicación dirigida por Paul Groussac entre 1896 y 1898, donde publicó Artemis, un relato ambientado en la Grecia clásica, al que el director de la biblioteca, Paul Groussac, le dedicó grandes elogios. Digamos, cualidad que no solía conceder fácilmente. En 1900, Enrique se casó con Josefina Anchorena Castellanos, ¿no? Una joven culta que formaba parte de una de las familias más aristocráticas de Buenos Aires, ¿no? Ambos pertenecían a una sociedad en donde los lazos de parentesco jugaron un papel muy importante, ¿no? El apellido de Anchorena integra el de las familias más antiguas, ¿no? Aquellas cuyas raíces se hunden en el periodo colonial. Y el lugar que esta familia ocupaba en la sociedad rioplatense ya era evidente en 1866, cuando en el Fausto de Estanislao del Campo, ¿no? Para aludir a un grado inconmensurable de riqueza, acuñó la frase más rico que Anchorena, ¿sí? También es importante destacar la biografía de la suegra de Larreta, Mercedes Castellanos, gran devota de Santa Teresa de Ávila y, entre otras cosas, comitente de la construcción del Palacio Anchorena, ubicado en Plaza San Martín, que actualmente es el Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue proyectado por el arquitecto Alejandro Christophersen. Poco después, en 1901, Josefina y Enrique emprendieron el viaje de bodas, ¿no? Que, como era habitual entre las parejas de su clase, comprendió un gran recorrido por Europa, visitando Italia, Alemania, Francia y España. Este fue un recorrido cultural itinerario, ¿no? Aprovechado desde varios aspectos, porque fue en ese viaje donde Larreta hizo las primeras compras que luego formarían parte de su colección artística, ¿no? El viaje de bodas también incluyó la tierra de sus ancestros, así que, motivado por su esposa, en octubre de 1902, viajó a España para conocer las fundaciones de Santa Teresa. Y al llegar a Ávila, Larreta se deslumbró con la imagen de aquella ciudad medieval, donde se quedó durante 16 días y donde luego ubicaría los hechos principales de su novela histórica más famosa, ¿no? La Gloria de Don Ramiro. Bueno, durante casi un año, 10 meses, recorrió gran parte de la península, conociendo, entre otras ciudades, bueno, Toledo, Madrid, Córdoba y sobre todo Granada, ¿sí? El viaje que Larreta realizó a España fue muy importante porque, además de recorrer palacios, iglesias y museos, tuvo la oportunidad de conocer colecciones y residencias de los más importantes coleccionistas de la época. En Madrid concurrió a las tertulias ofrecidas por el conde de Valencia de Don Juan, donde, además de descubrir una de las colecciones más valiosas de antigüedades españolas, compartió charlas con importantes estudiosos de la historia y de la arqueología. También fue importante la amistad que tuvo con el 17º duque de Alba, y no solo por la envergadura de este personaje, sino también por la magnífica colección de arte que Larreta tuvo oportunidad de conocer antes de comenzar con la suya, ¿sí? Recordemos que el Palacio de Liria en Madrid contiene lo más valioso del patrimonio artístico y cultural de los Alba, ¿no? Y que, bueno, sé que ahora se puede visitar como museo, así que eso es bien interesante. Bueno, luego del viaje europeo y provisto de toda la documentación necesaria para escribir su novela, se refugió en una estancia familiar cercana a Tandil y ahí comenzó con la redacción de La Gloria de Don Ramiro. En abril de 1907, luego de 5 años de trabajo, volvió a viajar a Europa, esta vez llevando los manuscritos de su obra. Recordemos que la primera edición es de 1908 y fue impresa en Madrid, ¿sí?
Ubicada dentro del modernismo literario, La gloria de Don Ramiro, una vida en tiempos de Felipe II, es una novela histórica, cuya acción transcurre en la España de la segunda mitad del siglo XVI. A lo largo del relato, la vida de los personajes está unida a circunstancias de la época y a los conflictos sociales, políticos y especialmente religiosos que se produjeron durante el reinado de Felipe II. En este escenario se presentan dos aspectos, España y Oriente, y la confrontación de estos dos mundos culturales. El tema fundamental de la novela reside en la impureza de sangre. ¿Por qué? Porque Ramiro, el protagonista, es fruto del pecado, es hijo de un moro y de una cristiana española. Por eso Ramiro vive en una dualidad de caminos que se dividen entre el deseo y el deber o la espada y la cruz. La duda entre su ideal femenino representado por Beatriz, la joven hidalga castellana, y Aisha, la joven y voluptuosa morisca, llevan a Ramiro a caer en la tentación, ¿no? Relación que le va a traer graves consecuencias. Y luego de descubrir su verdadero origen, él debe pasar de la certidumbre de lo que él cree ser a lo que en verdad es. Entonces, después de muchas aventuras, arruinado, perseguido, Ramiro abandona España y se dirige en una compañía de conquistadores hacia el Perú. Y allí, en su camino, se cruza una joven de gran belleza física y espiritual, y cuando al final de sus días los remordimientos toquen su corazón, América se va a transformar en la última oportunidad de redimirse. Y el encuentro con Santa Rosa de Lima, y perdón si a quienes no la leyeron le voy a spoilear el final, se va a convertir así en la auténtica gloria de Don Ramiro. El realismo con el que Larreta logró describir el siglo de oro español hizo que su libro se convirtiera en un éxito internacional, ¿sí? Traducido a numerosos idiomas, llegando a tener un gran reconocimiento. Rubén Darío, para referirse a esta obra literaria, dictaminó: su novela es la obra en prosa que en América se ha acercado más a la perfección literaria. Hay muchos más aspectos que vinculan a Larreta con el mundo de las artes y la cultura, ¿no? Entre sus relaciones se destacan numerosos nombres del ambiente intelectual, literario, artístico, ¿no? La lista es muy extensa. Podemos mencionar a Ramón Gómez de la Serna, José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Ramón Pérez de Ayala, Ricardo Rojas, bueno, Paul Grusac, Manuel Gálvez, Leopoldo Marechal, Victoria Ocampo, Mujica Lainez, ¿no? Entre tantos otros. También recordemos que Larreta tuvo una faceta de pintor y un deseo original de escribir un libro sobre los maestros de la pintura española. Pero en cuanto a la relación específica con las instituciones del campo artístico, se destaca un hecho que podría ser considerado como un antecedente de lo que poco después se convertiría en la Asociación Amigos del Arte, ¿no? Esta institución cultural inaugurada en 1924, dedicada a difundir las artes, las letras y la música, entre otras disciplinas, de la cual Larreta integró el Consejo Consultivo, ¿no? Precisamente esta historia había comenzado unos años antes, con la llamada Fiesta de las Cinco Artes, reunión celebrada en su casa el 2 de octubre de 1920, es decir, 4 años antes, ¿no? A la que asistieron diversos representantes de las bellas artes, junto a personajes capitales de los círculos literarios y artísticos de ese momento. En esta foto que ustedes pueden ver, que también acompañó una nota publicada en la revista Plus Ultra, aparecían, además de Larreta, 40 figuras, ¿no? Entre ellos, les nombro algunos porque son muchísimos, ¿no? Y tampoco algunos nos faltan descubrir todavía. Oliverio Girondo, Horacio Quiroga, Ernesto de la Cárcova, Alfonsina Storni, Rogelio Irurtia, Pío Colivadino, Ricardo Rojas, Leopoldo Lugones, entre tantos otros, ¿sí? Pero bueno, yo dije que Larreta había sido diplomático. Bueno, función que va a desempeñar en París entre 1910 y 1916 como ministro plenipotenciario en Francia, ¿sí?
Sin duda, este nombramiento cumplía con las premisas del ministro ideal, ¿no? Porque tu nombre condensaba cultura, civilización y modernidad. Además, era un hombre de letras, cuya novela se había convertido en un éxito mundial, sobre todo luego de la traducción al francés por Remy de Gourmont, ¿no? Que fue clave para alcanzar un gran renombre dentro de los círculos literarios, ¿no? En el que también se destacó su amistad con Maurice Barrés, ¿no? A quien había conocido en 1902 durante una excursión a la ciudad de Toledo. Otro punto importante dentro de su función diplomática fue la tarea que tuvo durante el estallido de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque durante los primeros meses de la contienda tuvo un gran trabajo para asistir a los argentinos que por ese momento se encontraban en Francia. En septiembre de 1914, el cuerpo diplomático de Argentina se trasladó a la ciudad de Burdeos y ahí Larreta se convirtió en testigo privilegiado, asistiendo al frente de batalla a, a las trincheras de los campos de Lorena junto a su amigo Barret. Pero, ¿por qué es importante resaltar la estadía de Larreta en París? Principalmente porque fue en esos años cuando él comenzó a formar su colección, realizando las primeras compras en anticuarios parisinos y donde su vocación de coleccionista se manifiesta públicamente, porque precisamente fue en los salones de la residencia parisina donde las primeras obras de su colección encontraron su marco. Y de todos los salones de la residencia, el que más impresionaba era el Salón Español, ¿no? Acá están viendo en la imagen donde se destaca una de las obras más importantes, que es el panel de retablo de la Sagrada Familia, entre otras piezas como pinturas, sillones fraileros, braseros, vargueños o piezas de cerámica que luego vendrán al país, ¿sí? Y justamente hablando del país tenemos que hablar de los escenarios. ¿Por qué? Porque luego de cumplir con su labor en Francia y tras estar más de 10 años en Europa, Larreta y su familia llegaron a Buenos Aires en noviembre de 1916. Y al llegar, las obras de su colección encontrarían su escenario en la residencia de Belgrano, especialmente reformada para recibir aquel inapreciable tesoro, ¿no? Que Larreta había reunido a lo largo de aquella década. De alguna manera es como que el escritor iba a dejar paso al coleccionista. Y decimos escenario porque la colección Larreta está indisolublemente ligada al espacio que lo albergó. Aclaremos que básicamente su colección se sitúa dentro del contexto de debates ideológicos y estéticos surgidos en torno al nacionalismo cultural del centenario, ¿no? Allá por 1910, movimiento que entre sus rasgos principales incluía una búsqueda de las raíces nacionales y un espíritu de reivindicación hacia España, ¿no? Y precisamente la revalorización de lo español por parte de Larreta también quedó plasmada en la arquitectura, tanto de la casa porteña como en el resto de sus residencias, no solo desde su apariencia externa, sino también en el interior. Acá podemos ver las otras residencias de Larreta, en Tandil, en Acelain, en el Potrerillo, en Córdoba, y en Punta Chaparro, en Uruguay. Sobre Acelain, en una entrevista que le realizaron a Larreta, aún estando en España, que ya lo tenía pensado, ¿no? Decía, voy a construir en plena campaña en Tandil una casita de estilo árabe. Será un trozo de la Alhambra, rodeado de terrazas, jardines y fuentes. Y así fue. Acelain, proyectada por el arquitecto Martín Noel, inaugurada en 1923, un conjunto de edificios construidos en estilo neomudéjar que recreaba la España andaluza, o sea, la atmósfera, ¿no?, de aquella España andaluza, y los jardines, una recreación del Generalife granadino que tanto había admirado Larreta. También la Casa del Potrerillo, inaugurada en 1927,
emplazada a pocos kilómetros de Altagracia, en Córdoba, construida en estilo colonial, también con planos diseñados por el propio Larreta, ayudado por su hijo Enrique, su hijo mayor, que estudiaba arquitectura. Y allí, Enrique Larreta emplazó, entre otros objetos, su colección de pintura cusqueña, ¿sí? Pero volviendo a Buenos Aires y allí, o aquí, mejor dicho, alejado a miles de kilómetros de la península, la casa de la calle Juramento replicaba en su interior una suerte de microcosmos, ¿no? De la España épica que Larreta quería evocar, ¿no? La casa, de estilo italianizante, había sido construida por el arquitecto Ernesto Bunge en 1886, pero en 1916 las modificaciones introducidas por Larreta la convirtieron en un ambiente del llamado siglo de oro, ¿no? En realidad Larreta tenía una definición categórica para referirse al estilo de su casa de Belgrano. Decía, es castellana y andaluza, castellano el interior y andaluza por fuera. La fachada principal exhibía elementos típicos de las viviendas andalusíes, ¿no? Muros blancos, ventanas enrejadas y techos de tejas españolas rojas, ¿no? La entrada tenía, o tiene, mejor dicho, un portal de madera pintado de verde con tableros tachonados con una gran aldaba en uno de ellos, ¿no? El frontis, con volutas ornamentales, rompía con la planimetría del muro restante, y allí se destacaban los 3 pináculos con forma de balaustre, ¿no? Además de los bocetos que el propio Larreta realizó, porque también hay que reconocer en él cómo se destacó también en el tema de la arquitectura, ¿no? De manera, digamos, amateur, pero hay muchos bocetos que dan cuenta de cómo él pensó cada una de sus residencias, ¿no? Pero bueno, además de esos bocetos, digo que varias pudieron haber sido las fuentes que sirvieron de modelo para recrear esta fachada. Una de ellas, inspirada en la Aduana Vieja, de 1779, la imagen que está en el centro, ¿no? Un lenguaje basado en elementos del mundo colonial. Y otra fuente posible pudo haber sido la iglesia de la estancia jesuítica de Santa Catalina, en Ascochinga, ¿no? Construcción que Larreta conoció y solía visitar durante sus vacaciones cordobesas a principios del siglo XX. La distribución espacial de la planta baja mantuvo la estructura original y el patio central fue cerrado con una techumbre en la que se colocaron ventanas con rejas y plantas a la manera española. Y de allí, desde ese patio central, se accedía a los distintos salones. La impronta mudéjar, ¿no? Marcada por la influencia del pueblo árabe en su convivencia de 8 siglos, junto a los cristianos, en España, ¿no? Podía verse en distintos elementos de la casa, como los zócalos de azulejos o los solados de cerámicas con olambrillas, tanto en Belgrano como en Acelaín y en la casa cordobesa, ¿no? Y estos a la vez son también elementos presentes dentro de la arquitectura neocolonial, ¿no? Y por la fecha de construcción, que es, digamos, o inauguración, que fue en 1916, consideramos que la casa de Larreta fue una de las primeras en adoptar este estilo. Bueno, cómo no hablar del jardín andaluz, ¿no? Sobre el cual Larreta solía decir que era un trozo de la Alhambra, esta inspiración que había tenido origen unos años antes en pleno viaje de bodas cuando recorrió el sur de la península, ¿no? Hay sus diarios, ¿no? Escritos de su puño y letra, su diario de viaje decía, en plena luna de miel, ¿no? Hace ya 10 días que estamos en Granada y no he faltado ni uno solo a la Alhambra. Bueno, el jardín de la casa de Larreta es un típico jardín andalusino, como los sevillanos o granadinos, frondoso, ubicado en un espacio cerrado y privado, laberinto con setos de boj, que invitan al espectador a perderse entre sus senderos. También apela a la experiencia sensible, ¿no? De quien lo recorre, ya que el oído puede escuchar el rumor del agua, de los estanques y fuentes, ¿no? Una de ellas situadas en el patio del Naranjo, que es circular y rundida, y esta que estamos viendo, que es la fuente de los sapos o de las ranas, de forma octogonal,
vinculada con el estilo de las Fuentes de la Alhambra o de los Alcázares de Sevilla. En cuanto a las figuras del coleccionista, debemos decir que la colección Larreta está definida ineludiblemente por su creador, ¿no? Culto, selectivo, erudito. No tuvo centenares de cuadros o esculturas, pero la calidad del conjunto le confirió una identidad no siempre vista en nuestro medio. Podemos afirmar que Larreta conceptualizó su colección, la dotó de sentido formándola con un criterio organizado y concreto. El punto de partida fue su pasión por una España en donde confluyeron lo histórico y lo artístico, un criterio de organización conceptual que respondía a su interés de conformarla bajo una mirada que integrara esas obras en un periodo determinado de aquella historia. El resultado fue una colección absolutamente hispanófila, con un perfil homogéneo, que no solo involucró a los objetos que la formaron, sino también a la arquitectura y a la atmósfera de los ambientes que la contuvieron. Así de firme fue lo que él intentó traducir en ese montaje: escena y representación, en donde pinturas, esculturas y mobiliarios se convirtieron en receptores de la ficción de un tiempo pasado que fue el más admirado por el escritor. Una especie de master plan, ¿no? Y para lograr el clima de época en su novela, Larreta había acudido a referencias de hechos y figuras históricas para trasladar esa historia a un ámbito tridimensional, idea que alguna vez planteó el doctor Mariano Rodríguez Otero. Recurrió a las obras y objetos de los siglos que tanto le habían apasionado, yendo de la ficción de su obra literaria a la invención de su colección. La mayor parte de las obras de su colección perteneció a los siglos XVI y XVII, sobre todo al Renacimiento y Barroco español, aunque también las hay medievales, pero son más escasas, y algunas excepciones a las que nos vamos a referir oportunamente. Entre las pinturas se hallaban los retratos de personajes históricos de España, ¿no? El retrato de Doña Juana de Austria, realizado por Alonso Sánchez Coelho en una fecha cercana a 1557, es un magnífico retrato de corte que ya desde el año 1918 presidía el comedor, acá lo vemos, el cuadro de la Casa de Larreta en Belgrano. Juana de Portugal era la hija menor de Carlos V, Isabel de Portugal, y tuvo un rol destacado dentro de las estrategias geopolíticas de su padre. En 1554, tras la marcha de su hermano Felipe II hacia Inglaterra, Juana asumió la regencia de España, ocupándose de asuntos políticos, económicos y religiosos. Digamos que este protagonismo dentro de la historia de España explica el interés de Larreta por comprar esta pieza. La obra, que actualmente pertenece al Museo de Bellas Artes de Bilbao, es una de las más características de Doña Juana. Acá en estas imágenes podemos ver en esta que formó parte de una exposición que se hizo en el Museo Thyssen de Madrid con la obra de Balenciaga y relacionado con la pintura española, ¿sí? Y el medallón que porta aquí Juana, vemos la figura de Felipe II. Bueno, otros retratos históricos como el de Carlos V, que había sido atribuido a Tiziano, que en 1923 apareció en la revista Plus Ultras con el epígrafe de Hans Holbein, ¿sí? Como perteneciente a este pintor. El de Felipe II, que también ya estaba en la residencia de París, tras llegar a Buenos Aires también fue ubicado en el comedor, y vemos al monarca, ¿no? Con una capa negra, lechuguilla blanca, gorra también española y portaguantes en las manos, ¿no? De su cuello pende la Orden del Toisón, esta orden de caballería fundada en 1429, que es una de las más prestigiosas y antiguas de Europa, muy ligada a la dinastía de los Habsburgo y a las coronas de Austria y de España, ¿no?
En el margen superior izquierdo hay un emblema, ¿no? Y una filacteria que se lee una inscripción en latín que hace alusión al papel de los monarcas españoles como defensores de la fe católica. Bueno, después tenemos el retrato de Felipe IV y el de otros caballeros, que alguno de ellos podría ser el de Juan de Austria. Otro de los retratos importantes es el de Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que fue pintada por Fray Juan de la Miseria en Sevilla en 1576. Es un óleo sobre tabla donde la santa aparece en actitud orante y había sido pintado por Juan Narducci, que es el verdadero nombre del pintor, que también había sido alumno de Alonso Sánchez Coelho. Se cuenta que al ver el resultado, la santa exclamó: Dios te perdone, Fray Juan, por haberme pintado tan fea y legañosa. Otro de los retratos es el de la reina María Luisa de Parma, ¿no? Que fue reina consorte de España como esposa de Carlos IV. Este también estaba en la residencia de París y actualmente pertenece al Museo del Prado. Es un óleo realizado por Mariano Salvador Maelia, ¿no? Entre 1789 y 1792. Y por el peinado que lleva la dama, la imagen se corresponde con la del año de su ascenso al trono, es decir, 1789, ¿no? La obra es relevante para nosotros porque María Luisa fue la madre de la reina de Portugal, Carlota Joaquina, que era mujer de Juan VI, quien en 1808 había enviado a Montevideo a Felipe Contucci para que preparara su coronación como reina del Río de la Plata. Y Felipe Contucci fue el padre de la mujer del general Oribe, es decir, el bisabuelo de Larreta. Es decir, con esta red de relaciones genealógicas era evidente el interés del escritor por poseer esta pintura, ¿no? Bueno, con respecto a las pinturas de género histórico, la serie de batallas de Alejandro Farnesio en Flandes son un buen ejemplo de las guerras de religión que tuvieron lugar durante el reinado de Felipe II, ¿no? De esta serie, el escritor llegó a reunir un total de 6 cuadros, ¿no? Con títulos que hacen referencia a las distintas batallas. Acá estamos viendo una de las más importantes, que es la batalla de Lepanto, y que nunca formó parte de la colección del Museo Larreta, como sí esta que actualmente la pueden ver en nuestro museo, que es la expugnación de Corbeil, ¿sí? Ahora bien, estos sucesos históricos representados en estas pinturas también tenían su correspondencia en otros objetos de la colección, como las armas y las banderas militares, ¿sí? Por ejemplo, esta panoplia con espadas, ¿no? Con las armas, representaban también las armas utilizadas durante la conquista, o las banderas de los tercios españoles, con las aspas rojas borgoñesas y las imperiales con el águila bicéfala, que evocaban las victorias en Flandes o en Francia, o este tapiz como testimonio de la dinastía fundadora de la actual España, que es el repostero del gran capitán don Gonzalo Fernández de Córdoba, célebre general español, nacido en 1453, que había actuado bajo los reyes católicos, ¿no? En la conquista de Granada, y que actualmente este tapiz forma parte de la colección del Jockey Club en Buenos Aires, ¿no? Bueno, una mirada desprevenida podría hacernos pensar que las adquisiciones de arte virreinal fueron algo excepcional, pero sin embargo, ¿no? Si nos detenemos un poco más, nos indica que algunas de estas piezas tuvieron un papel muy importante dentro de su colección, ¿no? Como es la de el conde de Lemos, este virrey del Perú. El personaje retratado es don Pedro Antonio Fernández de Castro, ¿no? Que gobernó el virreinato del Perú durante 5 años hasta su muerte ocurrida en 1672. Es un óleo sobre tela de gran dimensión, ¿no? Cuya iconografía representa a
a el virrey, que había sido testigo de la canonización de la primera santa americana. Precisamente la iconografía representa ese momento de los festejos, ¿sí? Y como les dije antes, la real gloria de Don Ramiro consiste en el momento del encuentro entre este personaje y Santa Rosa de Lima. Por eso, en este caso, el cuadro de un virrey en América, con la imagen de Santa Rosa, vendría a completar iconográficamente el relato a lo largo de su novela, ¿no? Con la exhibición de esta obra recordaba la presencia de aquel personaje ausente que había alcanzado su gloria en el encuentro con la santa, ¿no? Bueno, otra de las obras, el acto de contrición, ¿no? Obra del barroco, del barroco, que es un buen ejemplo de los temas que le interesaron a Larreta, ¿no? Lo que aquí se plasma es uno de los postulados esenciales del Concilio de Trento, ¿no? O la contrarreforma religiosa, ¿no? Que es la fugacidad de nuestra vida material y la posibilidad de alcanzar la salvación del alma a través del perfeccionamiento de lo espiritual, ¿no? Hay un inventario del año 1961 que mencionaba esta pintura como antiguo cuadro al óleo representando el acto de contrición del emperador Felipe II, lo cual permite suponer que Larreta se refería a esta obra de esa manera, ¿sí? Bueno, entre las pinturas tenemos acá obras muy importantes como La Adoración de los Magos de Juan Correa de Vivar, que sí pueden ver en nuestro museo, y dos obras que están aquí, que es la conversión de San Ignacio de Loyola, un óleo sobre tabla con concha de nácar de Juan González, o Los Ramos de Tomás Yepes, que si bien estaban en la casa de Larreta, no llegaron a pertenecer a nuestra colección, ¿sí? Bueno, vamos a hablar ahora de Larreta y de Zuloaga, ¿sí? O sea, ustedes dirán, bueno, porque está la imagen de Sorolla. Bueno, si bien Sorolla y Zuloaga fueron pintores contemporáneos, o sea, Larreta nunca tuvo en su colección obra de Sorolla. Mientras Sorolla, o sea, ambos pintores se adentraron y se inspiraron en la España en una misma época, ¿no? Pero mientras Sorolla veía la luminosidad, el optimismo y la frescura mediterránea, Zuloaga prefirió la estética de un mundo más crítico, ¿no? Desde la tragedia y la profundidad castellana, ¿no? Esto llevó a los intelectuales de la generación del 98 a reconocerse en Zuloaga no solo por el color, sino por su fuerte sentido crítico. Y bueno, precisamente esto también unió a Larreta y a Zuloaga, ¿no? En una profunda amistad, donde además de haber pintado su retrato y ser su amigo, hay algo muy importante que es que Zuloaga fue asesor e intermediario en muchas de las compras que Larreta realizó para su colección, ¿sí? Bueno, cuando Zuloaga pintó su retrato, el artista vasco gozaba de gran prestigio en el París de aquellos años, pero también Larreta tenía un gran prestigio, ¿no? Sobre todo, como les dije antes, después de la traducción de su novela al francés. Y esta fue una de las razones por la cual Zuloaga realizó el retrato del escritor, ¿no? Que fue en el año 1912. Es una pintura también de grandes dimensiones, ¿no? Donde el escritor argentino aparece sentado en primer plano, envuelto en una capa española, y donde en el fondo asoma la ciudad de Ávila, ¿no? Contemplado del paraje de los Cuatro Postes, ¿no? Este escenario de la Ávila del siglo XVI era el lugar que Enrique Larreta había elegido para situar los hechos principales de su novela, ¿sí? Y así fue representado, ¿no? Con una doble impronta, como hombre de su tiempo y como el escritor que se introdujo en la historia de aquella España del siglo de oro, ¿sí? O sea, no, en este retrato no es que se destacaban los signos de su posición social, sino los de su cultura y de su inteligencia, ¿no?
Y ese era el valor diferencial, lo que podía distinguir a este retrato de los cientos encargos que el Vasco recibió en ese tiempo, ¿sí? Otro de los retratos que realizó Zuloaga fue el de Maurice Barrés en 1913, y Larreta siempre se empeñó en señalar que el de él había sido primero, había sido en 1912. De hecho, Larreta, mientras Zuloaga pintaba este retrato el de Maurice Barrés y el de la Condesa de Noailles, que también está en el Museo de Bilbao, Larreta asistió a esas sesiones mientras el pintor pintaba y, bueno, acompañaba en las conversaciones del pintor y los modelos, ¿no? Bueno, aquí vemos cómo era el retrato originalmente, porque lo que no muchos saben es que este lienzo sufrió una modificación. Fíjense esta imagen y, bueno, la del retrato donde yo les he marcado cuál fue la modificación, ¿sí? De hecho, hay una carta de Larreta en el que le pide al pintor, le dice, no se olvide usted que tiene que operarme las piernas en mi retrato y proceder también a una paractomía para rebajarme el vientre. Así que, bueno, vemos cómo Larreta pidió esta modificación de su retrato. Bueno, llegamos así a una de las obras más importantes de la colección, no solo de Larreta, sino también de nuestro museo, que es el retablo en honor a Santa Ana, ¿no? Realizado por el maestro de Sinovas en 1503 en Burgos, y cuyo tema proviene de los evangelios apócrifos y se refiere a la vida de Santa Ana. Este retablo es uno de los más completos de arte medieval de origen europeo que se encuentra en Argentina, y presidió el oratorio de la residencia de Larreta desde su llegada a Buenos Aires hasta, bueno, nuestros días, ¿no? Y procede, como dije antes, bueno, de la iglesia de San Nicolás de Bari, en Aranda del Duero, en la provincia de Burgos. Acá vemos una imagen tomada por el propio Larreta visitando la iglesia. Otro retablo es, o mejor dicho, un panel de retablos, es la Sagrada Familia, que ya la habíamos visto en la residencia de París, ¿no? Realizado por Sebastián Duceto, un escultor que tuvo una marcada influencia de Juan de Juni. O este retablo barroco dedicado a San Isidro Labrador, de escuela sevillana, de 1629, que representa escenas de la vida de este santo, ¿no? Bueno, este perteneció a la estancia Acelain, a la iglesia de Acelain, ¿no? Acá lo vemos, incluso para que vean la proporción y el tamaño. Y antes de avanzar y hablar de las esculturas, quiero que presten atención a esta imagen que estoy señalando, que es también una pieza muy valiosa, escultórica, y es el Cristo románico, ¿no? Un crucifijo de autor castellano, ¿no? De grandes dimensiones, realizado hacia 1300, y que también se hallaba en la capilla de Acelain, ¿no? Fue comprada por Larreta en la exposición de arte antiguo retrospectivo en Burgos, exposición a la que Larreta asistió acompañado por Zuloaga en 1921, ¿sí? Como les dije antes, Zuloaga fue también asesor en las compras. Bueno, en esta diapositiva vemos a 3 esculturas, también todas ellas muy valiosas, del San Marcos, realizada en el siglo XVI por Alonso González Berruguete, un San Francisco que representa al santo en éxtasis. Son 2 piezas que no pertenecen a nuestra colección, y la última, que es el San Miguel Arcángel, que sí está en el museo, que representa al santo erguido y victorioso en plena lucha con el demonio en el momento de atravesarlo con su lanza. Entre otras piezas curiosas que tenía Larreta, existe este crucifijo con puñal, ¿no? Un crucifijo barroco, tallado en madera con una calavera de bronce de fines del siglo XVII, ¿no? Es que en tiempos de la Inquisición en España, el crucifijo puñal
se utilizaba para la eliminación de infieles y herejes, ¿no? Entre comillas, salvando su alma. Y es probable que al decidir su compra, y tal como había quedado, ¿no?, en La Gloria de Don Ramiro, Larreta viera una condensación de los conflictos acontecidos durante esos siglos, ¿no?, en donde la religión, la violencia y el poder estuvieron muy unidos, ¿sí? Bueno, además de las pinturas y esculturas, la colección Larreta incluyó otras piezas de artes decorativas, sobre todo el mobiliario, ¿no?, donde se destacan los vargueños, los sillones fraileros, ¿no? Eh, todos muebles con características propias del estilo Renacimiento español. Justamente, Larreta tuvo un importante conjunto de vargueños distribuidos en todas sus residencias. Mayormente databan del siglo XVI y XVII, habían sido comprados en España. Y hay que recordar que uno de estos muebles, junto con una espada, fueron las piezas, y el mismo autor o el mismo escritor se encarga de describirlo en uno de sus libros, ¿sí? Bueno, las piezas de cerámica, ¿no? También de los siglos XVI y XVII, Talavera de la Reina, Puente del Arzobispo, Teruel y Manises, ¿no? Entre las piezas arqueológicas, un grupo que daba cuenta de la presencia morisca en la colección, ¿no? Como el caso de 2 brocales de Pozo y Estánfora hispano-morisca, también comprada en 1915. Otro objeto muy destacado fue una baraja de naipes de oro y plata del siglo XVII, que era una pieza del Tesoro Real Español realizado en Flandes, un juego de 52 naipes, ¿no? Confeccionado por Michel Fromer, un grabador alemán. En realidad estas piezas no eran hechas para jugar, sino para ostentar la riqueza y ser expuestas por sus ricos propietarios, ¿no?, en los gabinetes de curiosidades. Y se sabe que en el siglo XIX esta obra perteneció a la familia real española, concretamente a la infanta Carlota Joaquina, hija del rey Carlos IV de España, casada con el rey Juan VI de Portugal. El juego de naipe fue obsequiado por doña Carlota Joaquina como regalo de bodas a Josefa Oribe y Viana de Contucci, la bisabuela de Larreta, quien había contraído matrimonio, como les dije antes, con Felipe Contucci, que había sido un enviado especial de la reina que había viajado a Brasil y al Río de la Plata, ¿sí? Bueno, no podemos dejar de mencionar los libros que pertenecieron a la colección de Enrique Larreta, ¿no? No solo mencionar los libros de su colección, sino también el rol que tuvo Larreta como un activo comitente en la edición de libros ilustrados, ¿no? Por un lado, bueno, los libros generales de todas las épocas y autores, donde predominaron los títulos de la España del siglo de oro, y aquellos otros que fueron utilizados para elaborar la Gloria de Don Ramiro, ¿no? Es decir, los libros antiguos, históricos, mayormente de los siglos XVI y XVII, ¿no? Porque, como dijimos antes, Larreta hizo una minuciosa reconstrucción de aquella España y para ello se documentó en libros, manuscritos e impresos de aquel tiempo, como por ejemplo estos valiosos documentos como las cartas ejecutorias de Hidalguía, ¿no?, que daban testimonio de la calidad y genealogía de los hidalgos, es decir, su limpieza de sangre, ¿no? Bueno, en las ediciones de lujo no podemos dejar de mencionar este encargo, ¿no?, que le hizo a Alejandro Sirio allá por 1929, en realidad el encargo había sido varios años antes, ¿no?, para ilustrar esta edición de La Gloria, editada por Biau y Zona, ¿no? Un libro de arte que se presentó con gran éxito en Buenos Aires como el primer libro argentino de lujo, ¿sí? Acá lo vemos acompañado de Alejandro Sirio, este excelente artista e ilustrador nacido en Oviedo. Otro libro de Larreta ilustrado por diversos artistas fue Sogoibi, de 1926, ¿no? Una novela ambientada en la Pampa bonaerense, ¿no?, cuya primera edición de 10.000 ejemplares se consideró un hecho sin precedentes.
Entre los artistas que ilustraron distintas ediciones de Sogoibi está Pedro Figari, que ilustró la edición francesa, publicada por Gallimard en 1930, y Carlos Sáenz de Tejada, que ilustró la edición de 1944, realizada por Guillermo Kraft, ¿sí? Y un poco para ir cerrando, ¿no? Tenemos que referirnos a Enrique Larreta como este coleccionista ilustrado, ¿no? ¿Por qué? Porque Larreta marcó una línea dentro del coleccionismo de arte español de nuestro país, ¿no? Además de su condición de escritor, su clara competencia cultural fue su valor distintivo. Su colección tuvo rasgos especiales que se diferenciaron de la de sus contemporáneos, ¿no? Incluso de los que también tuvieron entre sus obras arte español. El carácter con el que Larreta llevó a cabo la edificación y ambientación de sus residencias y la densidad conceptual de su colección fue fruto de un conjunto de decisiones tomadas exclusivamente por el escritor, en el que los motivos principales tuvieron que ver con un interés específico por ese momento particular de la historia de España. Precisamente en esas elecciones estuvieron implícitas directa o indirectamente las instancias de legitimación que él tuvo a partir de la consagración de su obra literaria. Larreta no solo poseía la riqueza necesaria para comprar obras artísticas, sino que contaba con el capital intelectual, fruto de una formación académica necesaria para ajustar sus decisiones desde una perspectiva histórica, además de estética. El origen de esta colección estuvo marcado por estos múltiples perfiles, como si formarla se tratara de una obra integral. Lo más importante no fue la cantidad o calidad de sus piezas, sino su criterio de elección y la manera en que él, como creador, reunió ese conjunto. Y para concluir, tenemos que destacar el destino público que finalmente tuvo la colección Larreta, ¿no? Ese valor artístico y simbólico fue uno de los fundamentos utilizados cuando se decidió convertir su casa en un museo y ser parte del patrimonio artístico y arquitectónico de la ciudad de Buenos Aires a partir de 1962. Desde la legislatura, permítanme que les lea uno de los párrafos que realmente es muy ilustrativo de lo que significa esta colección y esta residencia, que dice: siendo el valor artístico de la famosa residencia tan elevado, de hecho debe convertirse en un bien nacional, en un bien de la ciudad y del país. La ciudad tendrá la magnificencia de la joya arquitectónica y en su ámbito la eternidad del espíritu de los artistas que han pasado, legando las manifestaciones de su talento creador en sus obras, como excelsas formas de la belleza, con el sello de lo argentino y de lo hispánico, como símbolo de la vinculación espiritual de dos pueblos. Y es así que la colección y su espacio arquitectónico se convirtieron en un ámbito privilegiado para la creación de un museo que hoy permite a sus visitantes conocer esta magnífica colección artística y plantear nuevos debates acerca de lo que significó este legado español. Así que yo les digo muchas gracias por la escucha y si tienen alguna consulta, alguna duda, podemos responderlas. Muchísimas gracias, Patricia. Ha sido un placer escucharte. Los invitamos, si quieren hacerle alguna pregunta a Patricia, a través del chat. Mientras la formulan, yo tenía una pregunta. Vos mencionás este carácter estructurado, pensado, consciente de la colección, y pienso en el retrato que hizo Ignacio Zuloaga, y por lo que he visto en el museo está en su escritorio, si no me equivoco, en este salón azul. ¿Este cuadro estaba colgado en vida en este lugar? Y en caso de que sí,
¿tenía interés en otros artistas contemporáneos o fue Ignacio por su cercanía y su amistad una excepción? Bueno, Nicolás, justamente tu pregunta creo que en la mía formulación está prácticamente condensado este, digamos, desinterés por el arte contemporáneo que tuvo Larreta. O sea, yo creo que incluso eh, es la única obra de Ignacio Zuluaga, a pesar de esa amistad que tuvieron hasta la muerte del pintor, hasta, o sea, desde 1910 hasta 35 años de amistad, es la única obra de Ignacio Zuluaga que tuvo Larreta. Y sí, cuando él llegó a Buenos Aires fue colocada ahí mismo, en el Salón Azul. De hecho, se dice que la ventanita que se encuentra en el Salón Azul, que se ve desde el zaguán por donde se entra, permitía, una vez abierta, ver el retrato a aquellos que ingresaban como si vieran al dueño de casa. Y no, realmente Larreta no tuvo, piensen que él estuvo en París en plena época de vanguardias, ¿no? Y incluso sé que dentro de su colección recibió unos grabados de Picasso, ¿no? Como regalo en algún momento, pero eh, mucho menos con la abstracción. Imagínense que, y el cubismo, desde luego que, no. Eh, práctica, pero sí tuve esas otras excepciones, como les mencioné, de la pintura cusqueña, que en realidad yo creo que el origen de esa colección fue a partir de la colección de Victoria Aguirre, ¿no? Cuando esta coleccionista fallece en 1927 se hace un remate y creo que él compró, bueno, también a veces hay ocasiones u oportunidad de compras y sí las destinó no a la residencia de Belgrano ni a la de Acelain, sino a la de Córdoba. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta de Javier Verdini Juárez y pregunta si se tiene registro de cuándo fue desperdigándose la colección de Larreta. Bueno, digamos, la colección de Larreta no es que estuvo desperdigada en vida del escritor, sino que estuvo distribuida en sus diferentes residencias, ¿no? La de Belgrano, la de Acelain en Tandil, en la provincia de Buenos Aires, la de Córdoba, en Altagracia, en la residencia del Potrerillo, y también en Uruguay, aunque ahí solo he visto algunas pinturas de Figari. Eh, piensen que el museo se funda, Larreta muere en 1961. El museo se funda en 1962. La municipalidad de aquel entonces compra la residencia para destinarla a museo y la familia muy generosamente dona parte de la colección que había pertenecido a su padre. Por eso muchas de las obras que estaban en Belgrano luego son llevadas a las otras residencias que quedaron, por supuesto, como herencia para sus descendientes. Y sí hubo un gran remate del año 1988, hecho por la Casa de Remates Posadas, donde se vendieron grandes obras, como han visto el retablo de San Isidro Labrador, ¿no? O el San Marcos de Berruguete y otras tantas, que bueno, lamentablemente el museo en aquel entonces no pudo comprar y hace muy poquito, en 2018-19, hubo otro remate con lo que quedaba en Acelain, que bueno, lamentablemente el museo tampoco pudo comprar ninguna obra. A mí me hubiera encantado tener al Felipe II porque creo que esto hubiera cerrado iconográficamente y el espectador, el visitante, podría comprender perfectamente de esto que les estuve contando hoy, pero bueno, no perdemos las esperanzas. Por Claro eso, que no. fíjense también la calidad de obras que tuvo Larreta, que actualmente están en el Museo del Prado, en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Sí, allá en el 88 muchos españoles compraron obra y bueno, lamentablemente salió del país. Buenísimo. Y tenemos una última pregunta para no entretenerte mucho más. Preguntan si el museo conserva las obras que pintó el propio Larreta.
Sí, 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 tenemos varias obras, un autorretrato, paisajes de Córdoba, retratos de una de sus sobrinas, muchos dibujos también, porque realmente yo creo que Larreta fue un artista integral. Les decía antes de la incidencia que tuvieron sus bocetos o sus ideas para crear lo que fue Aceline o la modificación de Belgrano, e incluso él también fue ilustrador de varios de sus libros, entre ellos La Gloria de Don Ramiro. Y tenemos, bueno, no solo algunos óleos de su actividad como pintor, sino también estos dibujos que fueron parte de ediciones ilustradas de su propia obra. Perfecto. Bueno, Patricia, te agradecemos un montón. Tenemos algunas otras preguntas, te las remitiremos por si podés ayudar. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que han participado hoy. Los esperamos el próximo martes para la presentación de la licenciada Elena Ferronato sobre la colección y la historia del Museo Larreta. Muchísimas gracias, Patricia, de nuevo, y muchísimas gracias a todos Bueno, los que se conectaron. gracias a vos, Nicolás, y sobre todo a todos los asistentes que hoy han compartido esta charla. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.